Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 25 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su olor como olor de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, o que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciastes a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán por ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo la palabra de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y luego posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Corrió una voz y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué
hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y Kibrot Hatava convirtió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Hermanos, vemos la provisión de Dios, cómo se manifiesta, inicialmente con el maná, pero muchas veces a estas alturas del tiempo y conociendo el poder y la soberanía de Dios, aún habemos quienes todavía hablamos como ese pueblo de Israel. No nos alcanza, no nos da abasto escuchar la palabra de Dios si queremos entrar en otros rumbos. Y este pueblo decía que quería volver a su pasado, quería volver a comer lo que comía cuando estaban en la esclavitud. Se molesta a Jehová. Primeramente les da el maná, luego les da las codornices, carne para que comieran, pero ya se había dicho que se los iba a dar por 30 días hasta que se les salieran por los ojos, que quedaran aborrecidos de esa carne. Muchas veces, hermano, la necedad nuestra, queremos ir más allá de lo que Dios tiene previsto o provisto para cada uno. Muchos aún dentro del cristianismo, porque las cosas no salen bien, estamos queriendo volver al pasado. Estamos queriendo volver a caminar en aquel pasado donde antes anduvimos. Posiblemente había provisión. Quizás hoy que no la tenemos es porque queremos volver al pasado. Dios es fiel. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con aquellos que obedecen su palabra. Dios es fiel con aquellos que deciden seguirle a pesar de. Si usted y yo aprendemos a ser fieles, veremos cómo la mano de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y no habría necesidad de estar reclamando como lo hizo el pueblo de Israel. Porque Dios se encargaría de satisfacer aquello que nosotros tenemos necesidad. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a cada una de sus palabras escritas en la Biblia y se van a cumplir. Entonces, aprendamos a obedecer, aprendamos a tener paciencia, aprendamos a conformarnos con lo que Dios nos da. Si Dios ahorita nos da poco, posiblemente mañana nos dé mucho. Posiblemente el día de mañana venga una gran bendición para tu vida, para la mía. Posiblemente mañana podamos resolver ese problema que nos ha estado dando dolor de cabeza, que nos está robando la paz. Posiblemente mañana podamos solventar esas situaciones difíciles. Posiblemente mañana podamos ser sanados de nuestras enfermedades. Confianza y esperar en Dios, no desear ni el pasado ni lo que otro tiene. Dios es fiel con sus promesas que tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.